jornada el que estaremos presentando ahora a continuación, en donde se abordará la huella gallega, historias de vínculos con Uruguay. Para presentar a nuestros destacados invitados, también para moderar este panel, se encuentra con nosotros el conocido y querido periodista Emiliano Cotelo. Y están con nosotros en este panel tan querido el contador Enrique Iglesias, primer secretario general iberoamericano, con base en Madrid, España, responsable de reportar a la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de los 22 países de habla hispana y portuguesa en Europa y América Latina, investido doctor honoris causa por 10 universidades de América y Europa, recibió numerosas distinciones y reconocimientos internacionales, entre ellos el Príncipe Premio de Asturias. Actualmente dirige la Cátedra de América Latina de la Universidad Pontificia de Comillas. Por supuesto que es el presidente de la Fundación Astura, en la que tenemos muchísimo cariño, presidente del Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad y director de la revista Pensamiento Iberoamericano. También nos acompaña Manuel Calvo García Benavides, con quien tenemos casi todos o todos debemos tener algún vínculo cuando vamos sobre todo a hacer compras, y ahí los calvos se vienen a nuestra cabeza y a nuestra vida, al día a día de nosotros. Presidente, justamente CEO de la empresa Calvo, presidente del Consejo Regulador de DOP Mejillón de Galicia, vicepresidente de AGAC OPAGAC, miembro de la Junta Directiva ANFACO Secopesca, patronato de la Fundación Alimentum y presidente del Consejo Asesor Regional del Centro del BBVA. Manuel Antelo, el queridísimo Manuel Antelo, director de Carguán, UI, Nordex, Grupo Santa Rosa, Renault-Nissan, UICAT y Logística, y por supuesto a José Luis Rey Villanueva, contador público, MBA, con amplia formación de posgrado y expresidente del Consejo de Administración de Deloitte Spanish Latin America, a quienes les damos la más cálida bienvenida. Gracias por estar en este encuentro. Gracias. Emiliano, es todo tuyo. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Los invito muy cordialmente a disfrutar el cierre de este Encuentro Mundial de Empresarios Gallegos. Lo que viene no es un panel convencional, no son 4 expositores que van a ir hablando uno a continuación del otro. Lo que les propongo es una especie de tertulia sobre ese tema que hemos acordado con los invitados, ese que acaba de mencionarse, la huella gallega, historias de vínculos con Uruguay. Yo voy a ir guiando esta conversación, pero ellos ya lo saben. La idea es un intercambio espontáneo, donde vayan discutiendo entre ellos o complementándose, o incluso planteándose preguntas, si se da el caso. Creo que todo eso va a venir muy bien, va a ser muy enriquecedor. Creo que va a resultar interesante, creo que va a resultar entretenido. Empezamos y vemos. Y comienzo preguntándole al contador Enrique Iglesias, una institución de nuestro país y una institución de España, una eminencia a quien es un honor tener a mi lado. ¿Cómo se explica su presencia en esta mesa, siendo que usted es asturiano y no gallego? Sí, pero le voy a aclarar algo que es bueno que empiece a decir. Yo soy asturiano, soy uruguayo, 100%. Vine de 3 años al Uruguay con mis padres como inmigrantes a establecer el almacencito, del cual vivimos 20 años. Pero yo soy de un lugar de Asturias muy especial. Estoy a 20 kilómetros del Eo, de Ribadeo. Soy de un pueblín que se llama Arancedo. Gran pueblo, tiene 250 personas, que no es poca cosa en la que se tierra. Y por tanto, esa parte una vez Fraga me dijo en una conversación, dice, mira que esto era antes Galicia. Y porque dicen la amortización, dijeron que había que salir de Navia para llegar a Leo y por tanto ahí empezó la Asturias. Y es así que esa Asturias es la Asturias gallega. Y se habla un mal gallego, dicho sea de paso, y un mal español, las dos cosas. Pero se entiende la gente, que es lo importante. Entonces, de alguna forma, para mí lo gallego está enraizado en mi origen, porque soy de la Asturias gallega. A mucha honra y con mucho gusto, por esa es la explicación.
Mané Calvo dirige y representa a una empresa gallega, nacida hace 80 años en la ciudad de Carballo, que hasta hace pocos días conocíamos como Grupo Calvo. Famosa, por ejemplo, por su producto estrella, el atún claro. Pero resulta que este martes las cosas cambiaron. Desde esta semana, este grupo que hace años opera a nivel global, cambió de nombre. Ahora se llama Nauterra. Nauterra. Y entonces, casualmente, esta de acá en Montevideo es la primera vez que Mané Calvo se presenta con el nuevo paraguas, con ese nuevo nombre, con esa nueva marca. Inevitable preguntarle por qué se hizo el cambio y qué significa. Muy bien. Pues nada, bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. En segundo lugar, estar aquí con la voz de la Unión Latinoamericana con España, a lo que tanto ha aportado, ¿no? Para mí es un honor. Y decirle que hay un dicho que dice gallegos y asturianos, primos hermanos. Por tanto, ya, aunque sea además de la parte gallega de Asturias, pues además lo que vincula a Galicia con Asturias es mucho más que esa solo vecindad, ¿no? Tenemos demasiadas cosas comunes, ¿no? ¿Ustedes dos se conocían? ¿Habían conversado antes? Sí nos conocíamos, evidentemente es mucho más fácil que él se olvide de mí que yo me olvide de él. Pero sí, nos conocimos en El Salvador hace unos cuantos años con el presidente Aznar en una comida. Fue así bueno, creo que fue 2002, 2003. Y bueno, la explicación del tema de Nauterra, bueno, es simple. Nosotros tenemos muchas marcas, somos una compañía que ha crecido bastante en los últimos, digamos, 20 años. Y llamarse Grupo Calvo, teniendo una marca comercial que va a seguir existiendo, que es el atún Calvo, pero al mismo tiempo teniendo el atún Gómez da Costa en Brasil, que tiene el 50% del mercado brasileño, el atún Nostromo en Italia, con un 20% del mercado de Italia, y otras muchas marcas, y además una intención de la compañía de crecer, que nos queremos convertir en una empresa de productos naturales y realmente que actúa con naturalidad, y queremos crecer básicamente pues a vegetales, o queremos crecer a otro tipo de pescados, pero siempre desde un punto de vista de una alimentación natural y sostenible. Entonces, bueno, había que elegir un nombre para esto, y un magnífico paraguas, nuestro dinero nos ha costado, ha sido el desarrollar este nombre de Nauterra, que tiene la particularidad además de que se pronuncia de la misma forma y tiene el mismo significado en los 3 idiomas importantes del grupo, que es en portugués, en gallego y en italiano. Ah, mira, ¿y él? Y el portugués, gallego y italiano. Esa es la explicación. Muy creativo, está muy bien. Ese pasa a ser el nombre del grupo. Exacto. Las marcas se todas Por se ejemplo, mantienen. las marcas que se conocen acá en Uruguay seguirán existiendo. Marca Calvo en Uruguay, Gómez da Costa también hay algo en Uruguay, marca Gómez da Costa en Brasil y en Argentina, marca Nostromo en los Estados Unidos, en Italia, en Centro Europa, marca Calvo en Centroamérica y España. Esto continúa igual, las marcas siguen siendo las mismas. Para terminar de situar al grupo, ¿dónde tiene plantas procesadoras? ¿Dónde pesca? Bueno, pescamos el atún está desde el 20 norte al 20 sur, en todo el globo. Entonces nosotros tenemos barcos de pesca en 2 de los 3 océanos importantes. Tuvimos en los 3, pero nos marchamos del Índico por unos problemas graves de piratería que hubo hace algunos años, pero pescamos en el Atlántico y en el Océano Pacífico, básicamente al sur de Hawái, y en el Atlántico, en el Golfo de Guinea Ecuatorial. Tenemos 3 plantas, muy grandes las 3. Hicimos también un trabajo de cerrar algunas plantas pequeñas y concentrar toda nuestra potencia en 3 plantas grandes, una en Brasil, en Santa Catarina, en Itajaí, en el estado de Santa Catarina, otra en Galicia, en nuestro pueblo, en mi pueblo, en Carballo, que me encantó que le hayas llamado ciudad, pero es un pueblo, es un pueblo, yo estoy muy honrado, muy feliz, lo voy a decir por allá. Y tenemos la otra fábrica importante en La Unión, en El Salvador, donde damos trabajo en el oriente del país a más de 2.500 personas. ¿En total cuántas personas trabajan en el grupo? Unas 6.000. Y el capital no es 100% gallego. No, no es 100% gallego. Nosotros tuvimos unos socios que eran unos bancos
1890 y algo, en la época que Argentina, como dice Milei ahora, lo que escuchan los discursos de él, era el país para venir a vivir, una de las economías más grandes del mundo, así que supongo que vinieron en la búsqueda de progreso. Y la verdad que lo tuvieron, porque mi bisabuelo que vino, empezó a construir y le fue bien, y logró que tuvo 7 hijos y todos fueron profesionales. Mi abuelo era médico. Después, y se casó con una gallega. Se ve que en esa época estaban los clubes gallegos, las asociaciones gallegas, se casaban todos entre sí. Y por el otro lado, y mi padre rompió la tradición y se casó con una descendiente de italianos, genoveses. Así que yo soy 50%, pero tal cual, no tengo otra cosa. 50% gallego, 50% genovés. ¿Y cómo siente el vínculo con Galicia? Me siento, la verdad que siempre me sentí muy europeo. Obviamente soy argentino y soy sudamericano, pero tengo una simpatía muy grande por Europa. Viví 5 años, bueno, primero estudié en Francia, a los 19 años me fui a estudiar a Francia, estudié en la Sorbonne y después abandoné, pero al final me recibí de contador. Yo también soy contador, me recibí en Rosario. Pero viví muchos años, cuando era chico, viví 6 años en Europa y después, ya casado, volví a vivir 5 años en Madrid. Mis 4 hijos viven en Madrid en este momento y tengo negocios en Europa. Me encanta el modelo europeo de integración. La verdad que me encanta Europa y me he sentido siempre muy, muy cerca. Charlando en la previa, alguien decía que Antelo es uno de esos gallegos que no ejerce, una cosa así. que no ejerce su condición. La gente confunde, porque a mí, por ejemplo, en Argentina todo el mundo pensaba que yo era italiano, porque piensan que Antelo es italiano, pero es recontra gallego. Los españoles sí saben que Antelo es gallego, pero a mí me decían, cada vez que dije, no, mis orígenes son gallegos, dicen, ¿cómo gallego? En realidad hay un apellido que se escribe con doble L, que es Antello, y ese es italiano. El mío no. A mí me pasa lo mismo con mi apellido. Siempre me preguntan, ¿Costello, italiano? No, este es gallego, completamente gallego. Sí. Y cuando le invitaron a participar de esta mesa acá en un encuentro de empresarios gallegos, ¿cómo reaccionó? No, dije que sí inmediatamente, porque en el fondo todos sentimos esas cosas de nuestras raíces. Aunque pueda ser más lejana, menos lejana, pero es nuestra historia, es parte de nuestra historia. Yo lo escuché toda la vida en mi casa, a mi padre. Mi padre además le decían el gallego, porque hablaba como gallego, tenía ese acento, así que toda la vida le dijeron gallego. Así que lo tengo, dije que sí, que feliz de la vida. Y además, acá en Uruguay, hace 10 años que vivo, estoy encantado, soy un promotor absoluto de Uruguay, así que no dudé ni un minuto. Y eso que, ojo, que los viernes juego al golf. cancelé mi golf para venir. ¿Está golpeado además hoy o no? Por lo de ayer. Sí. Ayer, teniendo en cuenta que hace 10 años que vive acá, anoche, ¿por quién hinchaba? Mira, te voy a contar. Anoche lo vi hay justo en este momento una copa de tenis en Carrasco, en el Lawn Tennis de Carrasco, ¿no? Está jugando, es un torneo internacional, que nosotros somos sponsors. Bueno, yo fui y iban a pasar el partido ahí, y además justo mi mujer se fue ayer a Madrid, así que dije, me quedo a ver el partido acá. Bueno, eran 359.000 argentinos y uruguayos, y éramos 2 argentinos que se quedaron a ver el partido. Así que, imagínate, si hubiera habido un gol, no lo hubiera podido ni festejar. No, pero todo muy bien, todo muy, muy civilizado. Está muy convencido de la radicación acá en Uruguay. Sí, absolutamente, sí. Además, estoy impresionado porque, no sé si ustedes lo notan, bueno, el cambio que está teniendo Uruguay es importantísimo. Está teniendo un avance en todos lados, en Punta del Este, cada vez vive más gente. Por ejemplo, la zona esta donde yo abrí Carhuán, atrás, es una cosa que vale la pena ir a verlo. La cantidad de barrios que se están haciendo, es un boom. Yo creo que Uruguay está en un muy buen momento. Ojalá que siga
Lo que le falta a Uruguay es más población. Encima los uruguayos tienen pocos hijos, así que la clave es que traigan más gente de afuera, pero Latinoamérica está ayudando a que vengan todos acá, porque Latinoamérica es una catástrofe. O sea, realmente Uruguay es una isla dentro de una región enorme. Yo creo que van a venir muchos más. Vas a empezar a recibir españoles también. Yo justamente tengo amigos y tengo un chat de amigos españoles, y con esto que está haciendo Sánchez, yo le digo a todos, vengan a vivir a Uruguay. Vengan a vivir a Uruguay. Yo ya lo dije ayer. Bueno, se está picando de actualidad esta tertulia. Sí. En realidad, hasta aparecieron las elecciones argentinas instantáneamente, la segunda vuelta, capaz que algo después. Bueno, el domingo vamos a saber si viene mucha más gente. Dejo planteada la pregunta de ¿en cuál de los escenarios vendría más gente? Pero que quede picando, no hay duda. Que quede ahí para en todo caso un momento posterior, porque así Claro. le hago las primeras preguntas también a José Luis, que es nacido en Uruguay de padres gallegos instalados acá. Sí, ¿no? gallegos los dos. Mi papá arribó por estas tierras en el año 54. Originariamente vino a Río de Janeiro, estuvo en Río de Janeiro un mes, 2 meses, y decidió que no le gustaba, decidió que el clima, la alimentación, el calor, esa situación no era lo que era Galicia. Tenía algunos amigos acá en Montevideo y decidió emprender vía terrestre hacia Montevideo. Y en el año 58, en forma totalmente independiente, desde un pueblito de Pontevedra, muy a 25 kilómetros de Santiago de Compostela, con 19 años vino mi mamá, como decía, en el año 58, y bueno, ahí comienza la historia de ellos acá en estas tierras. Que desarrollan qué tipo de actividad empresarial. Bueno, mi papá en España tenía de alguna manera, como todos o la mayoría a nivel de los pueblos, de las aldeas, actividad agrícola, que de alguna manera él la había transformado en trabajar lo que se llamaba allá de canteiro. Trabajó en unas minas de wolframio que están en algún lugar ahí cercano en La Coruña, y cuando llega acá empieza a trabajar como empleado en una empresa que se dedicaba a la venta de aves y a la venta de huevos, y a los 3 meses decide independizarse y bueno, abre un negocio gastronómico, el primero de los 3 que tuvo, y sus patrones, que eran gallegos, deciden apoyarlo. ¿Negocio gastronómico? Sí, No, un bar. No se le diría así en el Sí, momento. vamos a hablar en términos de hoy, pero era un bar y minutas, de alguna manera, como podía ser en esa época. Y lo interesante es que sus patrones eran gallegos y veían en él una vocación de crecimiento, de emprender, y automáticamente estuvo trabajando 2 o 3 meses, decidieron apoyarlo económicamente para que él pudiera emprender en forma solitaria, sin egoísmo, sin decir, bueno, es un buen empleado, es un buen funcionario, tratémoslo de retener, sino que todo lo contrario. Y ahí, bueno, se mantuvo en eso el resto del tiempo, ¿no? En distintos lugares de Montevideo, pero eso fue la historia desde el punto de vista comercial de la familia. La marca que más tiempo ocupó en esa trayectoria y la marca más tiempo fue el Bar Congreso. El Bar Congreso, en Boulevard España y Libertad, ahí a 2 cuadras de la Facultad de Arquitectura. Un clásico. Un clásico de la zona, en otra época donde había menos negocios de ese tipo, capaz que había 4 o 5 en todo Pocitos, y bueno, ese era uno de los existentes. Apareció el bar gallego. Exacto. Había aparecido también con Enrique el bar, almacén y bar. En el caso suyo y de su padre, almacén y bar. Sí, un pequeño bar había. Pequeño bar. Que fue el primer factor de socialización que hubo en la ciudad. Yo creo que los bares ocupan lo que es ahora las casas de acogida, porque la gente pasaba tomando un café toda la tarde, pero conversando y poniendo al día al mundo. Esa es una lección muy interesante de socialización que se hizo en aquella época. Yo por eso siempre digo que me dice, ¿cómo tú te hiciste uruguayo? No, a mí me hicieron uruguayo, yo no me hice uruguayo. A mí me hizo el barrio, el mostrador de mi padre, la escuela. Es muy interesante la forma como se integraron estas comunidades
y se integraron y la hicieron propia. Mi padre tenía una admiración total y un agradecimiento total. Y eso es muy importante porque formamos una sociedad activa y comprometida, las dos cosas. Hay puntos de contacto entre ustedes dos a propósito de cuánto jugó el bar familiar en la formación y en las decisiones futuras. A ver, José Luis, ¿cómo es lo tuyo? Y bueno, de la misma manera, o sea, el bar y lo demandante que es un negocio de ese tipo, ¿no? Que hay que estar atrás del mostrador para que las cosas funcionen. No se maneja por control remoto, hoy no se maneja a través de instrumentos digitales, sino que hay que estar realmente. Y bueno, en esa situación en donde mi papá tenía 12, 14 horas, 16 horas atrás de ese mostrador, yo de muy chico, con 10 años ya empezaba a ir con él, con mis autitos, juegos digo, para compartir por lo menos parte del tiempo con él, y ya de más grande, ya tomando más conciencia y de alguna manera teniendo sentía esa responsabilidad que era tratar de ayudar en esa situación de dedicación que tenía mi padre, de ir a ayudarlo. Terminaba las clases en noviembre, en el liceo salvaba los exámenes, tenía libre todo el verano y iba a ayudarlo. ¿Cuántas horas por semana de trabajo, decía? Y mi viejo, sí, metía capaz que 12, 14, lo que se necesitara. ¿Por día? Por día. ¿Los 7 días? Los 7 días y 363 días al año. 2 días libres en el año. Sí, o sea, en la época más dura. Al final de su carrera, obviamente, había de repente fines de semana, pero en esa primera época era librar o cerrar el comercio solamente el 1 de enero y el 1 de mayo. Ahí estamos hablando de la década de 1960. Sí, 60, 70. Por ahí. 70. En el caso de Enrique, ¿de qué décadas estamos hablando? ¿A qué no lo entendí? En el caso del bar familiar y del almacén y la experiencia suya allí. Mi experiencia era, primero mi padre, por supuesto, quería que yo estudiara y esa era la prioridad absoluta. Yo ayudaba en el almacén, sobre todo al mediodía. Mi madre tenía que cocinar y trabajar, entonces en el medio quedaba un periodo en donde yo me hacía cargo del mostrador, que ese periodo que la gente descansa. ¿Con qué edad? ¿Cómo? ¿Qué edad tenía? Y yo que se tendría 11 años, 12 años, 13 años, ya atendía así. Pero la gente, sobre todo en el barrio San Martín, en donde yo viví, en la Llaga y 8 de octubre, la gente era tan estupenda que me veían, yo ponía los libros en el mostrador y aprovechaba para estudiarme. Y la gente venía y dijo, Enrique, vengo más tarde, no importa, seguí. Entonces, claro, cuando se levantaba mi padre me decía, pero no vino nadie. ¿Qué crees que haga? La solidaridad del barrio, fantástico. Hay un paralelismo ahí también en el sentido de justamente esa dedicación y lo que me pedían mis padres. O sea, mis padres me decían, vos tenés que estudiar, tu hermana tiene que estudiar para poder liberarse de esta vida que tenemos nosotros. O sea, que de alguna manera podía ser liberarse de otra manera, no necesariamente tenés que tener un comercio, sino que podés desarrollar de otra manera y poder tener más tiempo para vos. Pero bueno, ellos lo que veían era, tenés que estudiar, tenés que ser profesional y a partir de ahí construir lo que vos puedas, lo que quieras. Con lo cual, esa dedicación, ese ir los veranos a compartir con mi papá, no era porque me lo pedían o porque me obligaran, sino que era como una mochila que yo me ponía en el sentimiento de decir, yo no puedo estar todo el verano sin hacer nada acá en la vuelta, teniendo a mi padre en esa situación. Entonces, mi mamá también, muy inteligente, muy sagaz, también, 5 años, aprender inglés, salir de la calle, de ese entorno que no te da nada, que en definitiva no aprendes nada. Esa fue otra de las decisiones familiares. Otra de las decisiones familiares que de alguna manera fueron marcadas. No estuvieran en la calle. Exactamente. Pero para redondear lo que veníamos hablando, esas estadías en el bar también formaron parte de tu formación, de hecho. Sin duda. ¿Cómo se vinculan con tu profesión de contador después y con tu actividad en una consultora? Bueno, en una consultora como TEA al principio y bueno, con toda toda la evolución que la llevó a Deloitte finalmente. Bueno, yo siempre digo, yo creo que ese mostrador, ese compartir situaciones dentro del bar, tanto atrás del mostrador como lo que pasa del otro lado del mostrador, fue la materia diferencial que me marcó a mí,
si yo me pongo a repasar toda mi carrera, el diferencial, ¿no? O sea, porque la facultad te forma académicamente, te forma en aprender tu profesión, pero en los temas de vida, los temas que de alguna manera pasan por otros lados, no los aprendés. La facultad no te enseña temas de comercialización, de negociación, de trato con lo que es el capital humano. Y yo lo entiendo como algo que me dio ese diferencial, sobre todo en una profesión como la mía, que de repente en una consultora, como vuelvo a repetir, lo que importa es lo académico, lo que importa, en ese momento estaba menos desarrollado todos los conceptos de marketing, de comercialización, de negociación, sino que básicamente era responder a la demanda del mercado. Provocó esa beta diferente para poder aplicarla dentro de lo que fue la firma. Sinceramente eso fue de esa manera, ¿no? O sea, no, y sobre todo, yo creo que se lo comentaba a alguien hoy, cuando vos estás en un negocio gastronómico y como tantos otros, vos arrancás la mañana con venta cero. ¿Tá? Vos no tenés la seguridad de que va a entrar la gente y que va a entrar a consumir. Entonces, eso genera un punto de vista de atención al cliente, de exceder las expectativas, de dar buen servicio, de dar buen producto para que eso se dé. Y en las consultoras a veces no se da eso, porque el cliente a veces es referido, porque a veces tenés contratos de 2, 3 años. Entonces, ese diferencial fue de las cosas que traté y llevé adelante a lo largo de toda la vida en la firma, en la consultora. Me interesa que los otros integrantes del panel Yo haría un comentario, comparto completamente lo que decís vos, que uno se forma en la vida en la calle, ¿no? Yo se lo digo siempre a mis hijos o cuando tengo oportunidad con gente joven. Yo trabajé de lavacopas, no de lavacopas, de secacubiertos. Secaba cubiertos en el Hotel Cristina Palace de Palma de Mallorca. Después trabajé de chofer del embajador de Costa Rica en Francia. Después estuve 5 años tocando la guitarra por todos lados. Y la verdad que mi formación fue clave en la vida, clave, mucho más importante que todo lo que estudié después. Me quedó adentro todo lo que hice y los viajes que hice, recorrí toda Europa, hice de todo. Y eso es clave. Hay una etapa mi hijo ahora está haciendo medio la vuelta al mundo también y yo lo apoyo completamente. En este momento está en Australia, pero está dando la vuelta por todos lados, tiene 22 años, terminó la facultad y le dije, hace eso. Y se lo digo a todos los jóvenes, clave para formarse. Mané, en el caso tuyo, Enrique, a ver. No, una cosa interesante, Emiliano, que hay, es que toda esta generación de inmigrantes que llegan a Uruguay, como mis padres, percibían inmediatamente las bondades del país, sin duda alguna, y la educación como elemento central. Mi padre, por ejemplo, y mi madre pues, me mandaban a la escuela, pero entendían que no era suficiente. Entonces me echaban a tomar clases de dactilografía, de taquigrafía, de inglés, como que había que acumular y acumular por las dudas, me decía. Por si no llegas a tener carrera, es bueno tener. Es decir, esa sensibilidad frente a la importancia de la educación, yo creo que es de las grandes cosas que trajeron los inmigrantes que, habiendo pasado muy duras, tenían que construir el futuro y querían que sus hijos tuvieran los instrumentos para manejarlo. Iban armando el set de materias. Exactamente. En una época en la que no era tan obvio ir a un colegio doble turno. Así es. Se lo construía, eso se lo armaba en cada familia, en cada casa. Exactamente. Había una gran sensibilidad por el tema de enseñar y mechar todo lo que se podía para que no tuvieran que pasar por las pasiones y las dificultades anteriores, ¿no? Ese es el tema. Y Mané, escuchando estas primeras historias, que sale de su propia experiencia. Bueno, yo he sido muy de bares. Entonces, la experiencia es grande. Y bueno, podemos profundizar en esa afirmación. Como reflexión, fíjate, casi te diría, y viendo un poco retrospectivamente, que no todo el progreso, no todo el futuro y la globalización es buena, y menos en los bares. Ahora te encuentras, no quiero meterme con nadie, con grandes tiendas que venden café
y que puedes entrar en Uruguay, en Madrid o en Nueva York y son exactamente iguales. Pierden, en mi opinión, pierden mucho sabor. Lo bonito que era ir al bar de mi pueblo, al Mejillón, donde ponía ahí en grande: no se fía, los bancos y nosotros hemos llegado a un acuerdo. Ellos no venderán vino y nosotros no prestaremos dinero. Esto lo ponía en grande, en el bar del pueblo. Y tenía sabor, tenía una forma que cuando tú ibas al bar El Mejillón de Carballo, solo podías estar en el bar El Mejillón de Carballo, mientras que estás en otros sitios, como decía, que puedes estar en cualquier parte del mundo. Y creo que se pierde algo de autenticidad, ¿no? Eso es mi experiencia al respecto de los bares. Porque a ver si estamos hablando de lo mismo, que creo que es lo que se daba en el Bar Congreso, que creo que es lo que se daba en el almacén y bar de la familia de Enrique. No era simplemente un comercio, no era que se vendía un producto o un servicio de la mejor calidad posible. También estaba eso de la sociabilidad, ¿no? Lo que decía Enrique. Y yo lo plasmaría o lo concretaría en una palabra: oreja, ¿no? La oreja. El propietario del bar escuchaba, ¿no? Escuchaba mucho. Había mucho diálogo con el propietario del bar en particular. Después había diálogo también, bueno, y sigue habiendo, afortunadamente, en las mesas, ¿no? Pero en el mostrador, esa función, tengo la impresión de que es muy importante, ¿no? Sí, eso se ha perdido mucho, en mi opinión. Y eso no se da en una cadena de cafeterías como la que podía estar aludida ahí en la referencia. No se da. No, los empleados no están para eso. No, y todo el mundo está con su móvil, ¿no? Nadie habla con nadie, nadie socializa, y en ciudades grandes cada vez más nadie se conoce. Esa escucha, lo de la escucha, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cuántas anécdotas de ese tipo tendrás? Sí, obviamente, esa persona que llega y tiene algo para contarte, no sabes lo que me pasó en la esquina, y bueno, te va enriqueciendo, te vas conociendo, vas tomando el pulso, vas tomando de alguna manera la temperatura, cosas que de otra manera no las aprendés. Yo comentaba hoy, yo con 18 años tenía esa vivencia de haber visto una cantidad de cosas que mis compañeros de facultad no sabían ni que existían o que podían pasar, y era de ese ida y vuelta de negociación, de escuchar situaciones, de ver situaciones. Y eso realmente, yo lo realmente atribuyo el peso de eso al resto de lo que fue la carrera mía desde el punto de vista profesional. Que otros la quieren de otra manera, con mayor facilidad, menor facilidad, pero obviamente tuve esa ventaja que no todo el mundo tiene. Pero además eso, ¿no? El bar articulando, generando comunidad, ¿no? Promoviendo una comunidad, siendo un eje de la comunidad. Sí. Pero otro tema que aparecía con José Luis y con Enrique también, bueno, y con Manuel, era lo de aprender en la práctica, ¿no? Lo de formarse incluso antes de ir a la universidad, formarse trabajando. En el caso de Mané y el Grupo Calvo, ¿cómo se dio eso, siendo que, bueno, que ya venía una tradición familiar, que era una nueva generación de la familia? ¿En qué medida ocurría eso también? ¿Ocurrió en el caso tuyo? Bueno, lo de antes son tiempos muy diferentes. Mi padre tenía verdadera ilusión y verdaderas ganas de que yo trabajara con él. Y además, con un cierto sentido que ahora se ha perdido, además de buena manera, que se tiene que perder, con cierto punto machista. Es decir, a mi padre, a mis hermanas, lo que quería que se casaran y se fueran. Es una realidad. Ahora casi decirlo parece un pecado, pero era la realidad y era la historia que hemos vivido todos, ¿no? En cambio, mi padre, conmigo, que soy el único hijo, pues se hubiera dado un disgusto grande si yo no hubiera trabajado con él. Y yo, que me he formado de abogado, pues igual me hubiera apetecido más en un principio ser abogado, pero empecé en la empresa y evidentemente eso te llama. Me gustó mucho la parte de viajar, como ha estado diciendo Manuel. Yo tuve la suerte de que mi padre me mandaba con un plano de un barco lleno de atún ir a venderlo a Bangkok y decir, bueno, pues esto, el valor que tiene esto son, pongamos, 2 millones de euros, y si te traes 2.300.000, 100.000 son para ti. Hombre, no era tanto dinero, lo he puesto para que suene mejor, pero en cualquier caso te daba una propina para que tú pelearas por los tamaños, por las especies, estuvieras allí, no durmieras, estuvieras siempre pendiente de cuándo se abrían las bodegas, y bueno, y eso
A mí, por ejemplo, viajar, como bien ha dicho Manuel, y estoy totalmente de acuerdo, viajar, conocer mundo es algo que me abrió completamente la mente y desde ahí no he parado. Y me sigue gustando viajar. Evidentemente, cada vez es más cansado, pero me encanta viajar y conocer gente y conocer culturas. Pero podrías haber empezado trabajando en las oficinas, siendo abogado o con formación en abogacía, podrías haber empezado trabajando en las oficinas y sin embargo no fue ese el rumbo. No, porque lo que te digo, porque en aquel momento yo todavía no estaba formado, yo estaba estudiando, entonces mi padre realmente lo que quería era meterme el gusanillo de la empresa y evidentemente encerrarte en una oficina con 4 libros de derecho administrativo no te llama tanto la atención como vete a Tailandia y búscate la vida allí para descargar un barco y búscate la vida para hacer esto, para hacer lo otro. Entonces, creo que acertó en la forma de yo entrar a la empresa, ¿no? Y también te tocó en determinados momentos ir a inspeccionar barcos, o reparar, o participar en el controlar la reparación de barcos. ¿Cómo es eso? Sí, siempre. Bueno, yo empecé por la parte de flota. Yo empecé por la parte de flota, que es la que más me gustó, y luego, bueno, he terminado siendo consejero delegado. Pero lo que hice fue básicamente controlar operaciones de barcos. De hecho, una de ellas, muy interesante, yo estuve, que lo sabe poca gente, pero estuve viviendo prácticamente un año en Irán, en Bandar Abbas, en una base militar del sur de Irán, porque nuestra empresa había ganado un contrato de gestión de 3 barcos iraníes y allí mi padre dijo, yo no voy allí ni de coña, te vas tú y dime cómo te va. Y bueno, fue una operación que salió bien, me costó vivir el primer año prácticamente allí y luego estuvimos una operación 4 años y vuelvo a decirlo, me gustó mucho, es muy interesante, muy bonito el mundo de la mar, siempre me ha gustado. En el caso de Manuel, no sé si preguntarle por el comienzo en Argentina o el comienzo en Uruguay. El comienzo en Argentina está vinculado con la familia, ¿no? Sí, sí. Después toma su propio cauce, pero la industria automotriz mandó. Mi época de viaje no paraba nunca, estuve hasta los 26 años. La idea era empezar a trabajar con la empresa de mi abuelo, pero yo seguía viajando, me entusiasmé. Y al final, a los 26 años, empecé a trabajar en la empresa familiar, que era del sector autopartista, una fábrica de aros de pistón. Así que trabajé ahí 3 años, pero yo quería ser emprendedor. Me encantaba la trayectoria de mi abuelo, fue un gran impulsor y una imagen espectacular para mí, que siempre lo digo, me dio mucho su imagen y lo que hizo, pero yo quería emprender mis propias cosas. Entonces, ni bien encontré la posibilidad, me fui por mi cuenta y empecé a estas oportunidades que dan los países como Argentina, ¿no? Que un día van para arriba, otro día explota todo. Bueno, pude comprar varias compañías del sector autopartista. A los 35 años yo tenía el grupo autopartista más grande del país. Y ¿pudiste comprar? Sí, porque esas empresas se encontraron con compraban, determinadas coyunturas económicas inmanejables. Sí. Las pude comprar en un momento dado ya. A los 35 años tenía como 7 o 8 compañías del sector y tenía 1.500 empleados. Pero era esa forma que cuando eran empresas extranjeras que se querían ir del país, cuando se quieren ir del país se van a cualquier precio. A los 39 años compré Renault Argentina, que era la 8ª empresa más grande del país. Tenía 10.000 empleados en ese momento y también decidieron irse del país porque el país estaba muy parecido a lo que estamos ahora, pero con hiperinflación absoluta. Y hoy todavía no llegamos, pero no está tan lejos. ¿Y tú ahí no pusiste en juego patrimonio familiar? No, me separé totalmente. Era por tu cuenta. Yo me separé completamente del negocio familiar y vendí todas las empresas autopartistas. Después vino Renault y me compró. Yo tenía Renault Argentina, Brasil y Chile. Y Renault, fue muy bien, de vuelta a esos ciclos, agarré el ciclo positivo, Renault me compró la compañía y ahí yo tenía 40 y algo, no había cumplido, 44, 5 años, y entonces de ahí dije, bueno, y fue que me fui a vivir a Europa y me metí en la logística. Siempre estuve relacionado con la industria automotriz, hasta ahora que sigo con la industria automotriz. Por primera vez en la vida siempre le dije a todo el mundo, no salgan de lo que ustedes saben hacer. No salgan, sigan siempre lo que saben hacer. Ahora cambié, qué curioso, porque ahora me metí con Decathlon, que no tiene nada que ver, pero estoy encantado. Con muebles, tengo una empresa que trae muebles, Naterial, no sé si la han visto.
ropa, traje una marca francesa de ropa. O sea que ahora estoy haciendo nada que ver lo que toda la vida dije, pero estoy divertidísimo empezando otra cosa distinta. ¿Y la decisión de venir a Uruguay, por qué se dio? Cuando estaba viviendo en España, fue así. Cuando estaba viviendo en España sentía que estaba muy lejos de Argentina, de Punta del Este, que vine toda mi vida y me encanta. Y los chicos empezaban el secundario, no el secundario, mi hijo tenía 8 años y yo le hacía faltar al colegio sin parar. Bueno, al final en España me dijeron, señor, si vienen al colegio acá, tienen que vivir acá, no pueden estar yendo y viniendo. Entonces yo dije, bueno, si tengo que vivir, prefiero irme de vuelta a Argentina. En ese momento pensé irme a Argentina y yo viajar, porque yo había comprado una empresa de logística allá en Francia y entonces tenía que ir. Dije, viajo y traje a toda la familia a vivir a Argentina. Estuve muy poco en Argentina y dije, no, esto va para donde va. Y entonces la alternativa más próxima digamos, y amigable, que yo vengo acá de toda mi vida, desde chico, o sea que me siento at home, diríamos, me siento totalmente en casa en Uruguay. La gente es un encanto. Y es un país que funciona, les aviso a todos ustedes, se pueden estar quejando muchas veces, pero este país es una maravilla. Así que ahí dije, vamos a Uruguay, hace 10 años. Pero cuando tomaste la decisión, ¿estabas tan seguro de que Uruguay era una maravilla? ¿Eso que ahora estás diciendo? 100%. Porque ¿Sí? fíjate, o sea, es un país que tiene una estabilidad. Hay cambios de gobierno, algunos son más pro, otros más, pero Uruguay sigue, cada gobierno que viene no empieza todo de vuelta, no tiran todo por la borda. Además, acá son como, digamos, adversarios, no enemigos. Entonces los partidos políticos, hemos visto miles de ejemplos, hemos visto ejemplos de los expresidentes hablando con total naturalidad. En Argentina no le entregó el mando a Mauricio Macri, no le dio el mando. O sea, entonces, es una locura. Acá, y esto es una diferencia que tiene Uruguay, que ojalá la mantenga siempre en América Latina, porque la tiene. ¿Y la escala? ¿Cómo jugó la escala? Porque el mercado argentino es mucho más tentador, ¿no? La escala está bien, es una buena pregunta. Pero, a ver, yo, por ejemplo, hoy acá, suponete tengo Decathlon. ¿Okay? Decathlon es una compañía mundial. Si este país fuera Brasil, Decathlon, estarían ellos acá. Y tengo Renault, por ejemplo. Y si este país fuera Brasil, estaría Renault, como es el caso. El Renault está en Brasil. ¿Qué quiere decir eso? Que hay oportunidades. O sea, es un país con poca población, ojalá que crezca, pero es un país con poca población, pero también da oportunidades. Esa verdad, hay que adaptarse al mercado. Pero yo veo que hay muchísimas oportunidades acá. Incluso oportunidades que no eran tan obvias cuando tomaste la decisión de encararlas. Ejemplo, Carwan. Sí. A ver, 2 palabras sobre cuál era el concepto, porque fue una innovación, acá fue una innovación. Sí. Bueno, Carwan, hace rato recién contaba una historia que es divertida, porque yo llegué en el 2014 y vi el terreno ese donde está Carwan, y en una semana lo compré. Me pareció que era una ubicación extraordinaria, dije, esto es espectacular, y había un cartel gigantesco que decía en venta, y no sé cuánto hacía que estaba en venta, no lo compraba nadie. Yo vi y lo compré, al punto que recién les contaba que mi mujer estaba en el club y en el vestuario, y escucha a una señora que dice, nos salvamos, vino un argentino y nos compró el terreno que no se lo podíamos vender a nadie, nos vamos a Europa. Y viene mi mujer y me dice, ¿qué compraste? O sea, ¿estás seguro de comprar? Un desastre. Bueno, entonces, mi idea era hacer un retail park, que es lo que tenemos ahí, un retail park. Entonces, yo no hice nunca un retail park, les cuento. La primera vez en mi vida que hago un concepto shopping distinto, porque, bueno, ya seguramente lo conocen, pero es un shopping abierto, digamos, que es el primero que hay acá en Uruguay. Entonces, no tenía experiencia en esto y mucha gente acá, uruguayos, de muy buena onda, me decían, tenés que ir a hablar con gente que sabe de esto, porque por ahí te equivocás. Bueno,
Entonces dije que sí, porque siempre hay que escuchar. Entonces fui y hablé, hice un recorrido, arquitectos, gente que conoce, todo, tipos que hicieron shoppings, y todos me decían, no va a andar. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué no va a andar? Ya me lo había comprado todo. Dice, porque queda lejos, los uruguayos no son como los argentinos que se desplazan, que van hasta allá, no van a ir, no hay población en la zona, no hay suficiente cantidad de gente. Entonces todos me decían, ¿y qué vas a hacer? Lo voy a hacer, digo, lo voy a hacer porque estoy seguro que va a andar. Y bueno, funciona muy bien, por suerte lo hice. Y además ahora toda esa zona es un boom, no sé si ustedes conocen La Taona, toda esa zona de atrás, es un boom. Sí, sí, tiene un desarrollo. Tiene está su propia masa crítica alrededor, ¿no? No es que bueno, no obliga a tanto traslado. Por supuesto hay gente que viene de otros lugares. Sí, pero... y empuja cuando, yo lo que ya sé, porque me ha pasado en otras oportunidades, cuando haces una inversión muy grande en un lugar, todo lo que hay alrededor se desarrolla. Y acá está siendo exactamente así, está sinergia. desarrollándose mucho más de lo que yo había anticipado, es un golazo. A ver, de nuevo, comentarios de ustedes, entre ustedes, de lo que han venido escuchando ahora en estos minutos. Enrique tenía especial interés en que en esta tertulia se contaran historias. La personal. Las personales, exacto. Yo tengo la impresión, la mía es una microhistoria, estos señores están trabajando con grandes empresas, es otro tránsito, pero va por caminos bastante parecidos en algún sentido. La mía es una experiencia mucho más pequeña, pero es muy importante para poner en manifiesto primero la actitud con que el inmigrante en aquella época, sobre todo el inmigrante humilde, que venía a sumar al país lo que podía, había una solidaridad desde el inicio. Como yo le contaba, mi padre nos decía, ustedes, a mi hermana y a mí, ustedes deberían levantarse todas las mañanas y besar esta tierra. Fíjense estas cosas. Pero, de esa manera, así, textual. Importante, pero era claro, es decir, y el respeto total, nada de política, era casi no meterse en política. Y la otra era un poco insertarse en el barrio, es decir, se convivía. El mostrador era un punto de conexión social importante. El teléfono había un solo teléfono en el almacén y yo salía a gritar, doña Sara, le llamaban por teléfono. Es decir, lo que yo digo que de alguna forma la integración se insertó en la sociedad, la valoró y agregó cosas, agregó solidaridad. Entonces, de alguna manera esa fue mi experiencia personal y que yo creo que ha sido muy rica porque mostró la forma como la inmigración no se estaba aquí pensando en volver, se estaba en quedarse y hacerse uruguayo como forma de vida en todas formas. Entonces, de alguna manera, eso es lo más rico que dejó esa experiencia. Y no era en mi familia, lo mismo pasaba en otras partes. De manera que yo diría que nuestra experiencia es una integración total. Por eso que yo creo que en este momento que tenemos que mirar, un mundo está enfrentando valores y asumiendo riesgos importantes. Esta capacidad que tienen ustedes, por ejemplo, de conocer distintas realidades con distintas filosofías, pero todos ellos con un tronco común de valores, es muy importante para una inversión. Es decir, no es una cosa ajena el hecho de que ustedes llegan a un lugar donde comparten y de alguna forma son parte de la vida. La verdad que yo creo que de alguna forma, en lo micro como en lo macro, en este mundo que se viene, que va a ser muy complicado. Yo creo que las cosas, se terminó toda una época, yo siempre digo, los 75 años que van después del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la pandemia, son los más brillantes de la historia del mundo. La historia del mundo, porque de alguna forma ahí se generó el mundo que tardó 2000 años para juntar 2,5 billones de dólares, en 70 años más incorpora 5. Eso es una cosa muy importante. Generalmente no valoramos lo que significa eso como impacto en una comunidad de seres. Entonces, de alguna forma, en esa comunidad, para nosotros la afinidad con Europa es muy importante. Y la afinidad con los países con los cuales contribuyeron de una forma efectiva a tener el país que tenemos, me parece que debería ser la fuente de una acción cada vez más intensa. Yo celebro mucho esta historia de los empresarios que tienen tradiciones gallegas, que se incorporan con otras tradiciones, no vamos a hacer aquí una cosa cerrada, pero me parece que los valores unen, facilitan y son elementos importantes a tener en cuenta en la América Latina del futuro. Una sentencia contundente de Enrique. ¿Qué les provoca a ustedes esto que acaban de escuchar? Bueno,
a mí me provoca... Yo tengo también una historia en ese sentido que contar. Me preguntasteis y al final creo que es bueno que lo diga, ¿no? La relación de Calvo con Uruguay, porque al final... Faltaba esa pregunta que venía a continuación, ¿no? Claro, pero porque, bueno, realmente la realidad nuestra es que no somos inmigrantes a Uruguay, de hecho fuimos cubanos que volvieron a la metrópoli en 1895 huyendo de la guerra de Cuba y que luego montaron una compañía en Galicia, ¿no? Pero todo esto nace básicamente de un vecino de mi abuelo, don Jesús Rama. Él nunca le ha apellidado a mi abuelo el don y yo nunca le apearé el don a don Jesús, que siendo vecino le pidió a mi abuelo, mira, don Luis, yo estoy en Uruguay, he emigrado a Uruguay y me gustaría llevar sus conservas a Uruguay. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de finales de los años 70, finales de 76, 77, por ahí debería ser. Las fechas no me las sé exactamente, pero es más o menos en esa época. Y dice, bueno, estoy ahí, estoy empezando a desarrollar un negocio, no diría empezando, pero bueno, soy pequeño, pero me gustan sus conservas, allí no hay unos productos de tanta calidad. Y mi abuelo pues, le dijo, bueno, ¿cuánto quieres? 50 cajas. Y lo que sí se cuenta en mi familia, que es gracioso, es que mi abuelo prácticamente se olvidó. Digo, bueno, igual este no me paga nunca. Se ha llevado las 50 cajas y ya veremos si ese dinero vuelve. Pero eran vecinos, se conocían. Sí, se conocían, pero tampoco era una amistad absoluta. Era un vecino que sabía que estaba en Uruguay, oye, se lo lleve, oye, le echamos una mano y tal, pero se olvidó un poco. Y claro, poco tiempo después llegó el dinero más otro pedido. Y esto fue el inicio de la primera exportación que hizo el Grupo Calvo, en aquel momento el Grupo Calvo, ahora Nauterra, en la historia fue a Uruguay, no fue a Estados Unidos, fue la primera exportación. La primera exportación de la historia nuestra. Y ahí es donde aprendimos, gracias a don Jesús, que se puede exportar y te puede ir bien exportando. Y para decir que don Jesús es... Que eso me gustaría reivindicar el galleguismo, pero el galleguismo bueno. Es decir, yo creo que somos... Y lo digo... con el sentido, somos una pequeña, si lo quieres, nación, un pequeño pueblo. No quiero meterme en problemas políticos al respecto, pero sí diría que somos diferentes. Y el gallego tiene unos, y yo lo veo, tenemos unos indicadores un poco diferentes al resto de españoles en general y al resto de europeos, ¿no? Tenemos unos indicativos. Y don Jesús Rama tiene todas las virtudes que se le atribuyen automáticamente a un gallego y muy pocos de los defectos, que también los tenemos y muy gordos. Pero don Jesús tenía esas dos cosas, tenía casi todas las virtudes, prácticamente todas, y muy pocos de los defectos. Y eso yo creo que fue el origen de su éxito y por lo que llevamos aquí tantos años con él y su familia. Fue el disparador de la internacionalización del Grupo Calvo. Exactamente. De algún modo. Fue el que nos abrió los ojos, de alguna manera. No lo habían pensado, no estaba previsto por lo menos hasta ese momento exportar. No, porque nos iba bien en España, nos iba bien, y bueno, pues nos va bien. Claro, pero uno te viene a la puerta de casa y te dice, oye, me da 50 cajas que las voy a llevar a Uruguay. Ah, toma. Qué bien. Bueno. Comentarios. Linda historia. ¿Siguen con la familia? Sí, seguimos. Qué bien. ¿Siguen en qué sentido? Seguimos porque es mi representante Sí, aquí. claro. Daniel, su hijo, es mi amigo, es amigo personal, le conozco de toda la vida, hemos colaborado juntos, nos seguimos llevando muy bien, sigue siendo mi representante, aparte de otras grandes marcas, sigue siendo el representante de Calvo en el país y evidentemente, y espero que por muchísimos años. Y ese es el motivo además por el cual has estado en Uruguay varias veces. He estado en Uruguay y el motivo fundamental es, por supuesto, estar aquí, pero también estar en el homenaje a don Jesús. En esta ocasión, el homenaje de mañana. De mañana, porque, bueno, yo he venido 5 veces a Uruguay ya y espero que no sea la última, desde luego. Queda adelantado el homenaje, entonces. A Enrique le encantó esta anécdota, ¿no? Por supuesto. Ahora, quedó allí una especie de retrato del empresario gallego, o un amague de retrato del empresario gallego, del emprendedor gallego, en lo que recién venía contando Mané.
a propósito de cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. ¿Se animan a analizar eso un poco más a fondo? Porque un prejuicio dice que, a ver, un estereotipo dice que el empresario gallego es muy trabajador, sin duda, enormemente trabajador, demasiado quizás dedicado al trabajo, honesto, confiable, pero conservador, al mismo tiempo conservador. Así tiro estos 4 trazos para que ustedes corrijan, mejoren. ¿Cómo es el emprendedor o el empresario gallego? Yo tiro el primero. A ver, yo siempre he dicho, porque se habla mucho en mi pueblo, somos un pueblo muy sufrido. Yo no sé si la traducción de sufrido es la misma acá. Sufrido tiene un sentimiento no, al gallego generalmente no le importa la penalidad del trabajo. En los barcos, tradicionalmente, los gallegos siempre estaban de fogoneros, siempre estaban en los sitios más peligrosos, en los sitios más sucios, en los sitios donde olía peor. Porque el gallego siempre ha tenido este punto de sufrirlo y no tener problema por ganar la plata, mientras que a lo mejor, y lo digo porque era así, un vasco es más señorito. Al vasco le gustaba más estar en el puente, tenía otra actitud ante la vida de yo no me rebajo a hacer aquello. Los gallegos siempre se rebajaban a todo, pero porque tenían una ilusión por hacerlo. Entonces yo siempre suelo titular, que a mí me parece una gran virtud, y también adelanto para mí el gran defecto, que somos demasiado desconfiados en general. Que don Jesús no tiene ese defecto. Una cosa interesante, perdóname, apoyando esto, uno de los valores que incorporó un poco esta inmigración astur-gallega, como llamarla, era un poco cómo se valoraba la independencia. Es decir, la idea de que había tantos negocios es que no solamente era una forma de llegar más fácil, sino que se era independiente en la generación de su propio ingreso. Eso era un valor muy importante, porque claro, como no tenían mucha dotación intelectual para poder aspirar a otras cosas, el tema era ser independiente. De ahí que vienen tantos almacenes y tantos bares y tantas panaderías, porque era un poco la forma de insertarse en la economía con independencia, un valor importante. Otro punto. Que complementando un poco lo que decía Enrique, lo que ayudó a generar el tejido social del que tenemos orgullo los uruguayos, ¿no? Obviamente la contribución de nosotros los gallegos ha sido muy amplia. O sea, creo que seguramente me pueden corregir, pero no debe haber otro país donde el peso relativo que tiene la inmigración gallega contra el total de la población sea tan importante y tan grande, ¿no? Porque puede haber, obviamente hay países que tienen, seguramente en Argentina hay más inmigración, muchísimo. Pero en términos relativos con la cantidad de población, creo que no hay otro país como el nuestro. Y eso que decía Enrique, esa autonomía, esa independencia, generó justamente esas células familiares que de alguna manera le dieron esa clase media, le dieron esa proyección al Uruguay que día a día tenemos que seguir peleando para no perderla, ¿no? Esa paz social que tenía, que decías tú, esa paz social de Emiliano, llevarse bien, otro tema. No enfrentarse, es muy gallego también, de manejarse, ¿no? Vos preguntabas de que uno de los efectos o el tema de ser conservador. Yo creo que puede tomarse de otra manera. Yo creo que el gallego mira el presente, vive el presente, pero no se olvida del pasado. Y el no olvidarte del pasado de alguna manera te ayuda o te hace pensar 2 veces, tomar ciertas decisiones, emprender cosas en donde de repente jugás más descalzado. Y creo que el gallego no se olvida del pasado y no deja de mirar el futuro, pero respeta mucho el pasado. Y eso de alguna manera puede estar asociado con eso que tú decides conservador. A ver, vamos a avanzar un poco más y para eso me apoyo en Manuel y en su doble condición de descendiente de gallego y de italiano. También en estereotipo suele decirse que el italiano arriesga más, ¿no? Que es más desenfadado, más extrovertido y todo lo demás, pero arriesga más. Y que el gallego es más eso, conservador, proclive a la tranquilidad, a la estabilidad. Por eso mismo se explicarían las diferencias entre Uruguay y Argentina. Sí, ¿no? lo dice mucha gente. Eso se ha dicho muchas veces. Muchas veces. ¿Tú compartís ese análisis? Pues digo, porque en Argentina Uruguay, parece claro que la colectividad tana es más fuerte. Sí, vos es correcto. Uruguay tiene más influencia gallega, española, y Argentina, en
en Europa, cuando llegamos nosotros, que todos tenemos pasaporte italiano, porque todos dicen que son los italianos que hablan español, los argentinos. O sea, la verdad, está lleno, hubo una inmigración descomunal en Argentina italiana y la influencia fue muy fuerte. Ahora, decir que esas diferencias son tan evidentes, no sé si me atrevo a decir. Es una caricatura. Yo partí de una caricatura que sea, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de Quino, quizás se acuerdan de Mafalda. Ahí había un gallego que era perfecto, ¿verdad? Manolito, o sea, Manolito, el tipo andaba con un lápiz acá en la oreja y haciendo cuentas todos los días de lo que vendía, almacenero, obviamente. Entonces, él buscó bien el estereotipo del gallego de esa época, ¿no? Que era más bien básico, poco ilustrado, muy trabajador y siempre preocupado por la plata. Ganar y siempre estaba haciendo negocio. Bueno, pintaba un estereotipo. Pero bueno, no sé si será solamente esa diferencia, ¿no? Yo pienso que son pueblos emprendedores y que han empujado mucho y son trabajadores. Los italianos son trabajadores, los españoles son trabajadores. Pero, a ver, introduzcamos otro término, innovación, innovador. El empresario gallego es innovador. Si miro la historia del grupo tenés un tipo que es uno de los tipos más ricos del mundo, el dueño de Zara, es gallego y ha sido un innovador descomunal. Bueno. No se puede decir que es un fenómeno, fuera de serie. Sin duda, ahí tenemos un ejemplo fuera de serie. Pero ¿cuánto se da? ¿Cuánto se da la innovación en el empresario gallego? Siendo lo más básico, Emiliano, en el negocio gastronómico, los negocios de gallegos empezaron siendo bares de copas, almacenes, hasta terminar siendo, ¿verdad?, restaurantes, pizzerías, negocios grandes, que de alguna manera fueron provocando o dando innovación al tipo de servicio a prestar y la forma de comunicarse con los clientes. Eso como un ejemplo de lo más básico, pero yo creo que el gallego es muy resiliente, palabrita que está tan de moda últimamente, creo que le calza perfecto al gallego, pero también es muy sagaz. Y sagaz es más que ser inteligente, sino que de alguna manera es capaz de ver determinados aspectos que le permiten de alguna manera innovar, crear, desarrollarse. Creo que se da en todos los tipos de negocios y particularmente es difícil ver un gallego que no progrese o que de alguna manera no le vaya dando cambios a su negocio, ya sean sus productos, en sus canales de distribución, en su expansión. O sea, creo que se puede decir claramente que el gallego es eso, es evolución, es progreso. De todas maneras, hoy el que no innova está liquidado, en cual sea gallego, sea de donde sea. Acá el mundo de hoy es descomunal, la innovación, las cosas nuevas que vienen en todas las industrias, la venta por internet. O sea, si me preguntan a mí qué pienso yo que va a pasar dentro de unos años, no sé qué va a quedar de los negocios que tenemos hoy. No sé qué va a quedar. Sí, tenemos un factor muy nuevo, la inteligencia artificial generativa, esta última. La inteligencia artificial. Sí. Esta revoluciona todo. Pero voy a mané ahora con el tema de la innovación. Por lo que yo conozco, el Grupo Calvo, ahora Nauterra, es una historia, su trayectoria es una historia de innovación también, ¿o no? Sí, pero yo estoy de acuerdo que el gallego es eminentemente innovador. Yo lo veo un poco esto, al final, de los 50 bares que podría haber aquí en la ciudad de Montevideo hace unos cuantos años, esos gallegos, la innovación era tener algo que no tuviera el de al lado para sacar la cabeza. Eso es innovación. Lo podemos llevar a algo muy pequeñito, pero al final es esa sagacidad, como decías tú, es ese no conformarse sabiendo que si tú haces lo que hace el de al lado vas a morir. Entonces hay un gen gallego en la innovación y mi abuelo lo tenía, mis tíos, mi padre lo tenía, yo probablemente es el que menos gen innovador tengo de toda la familia, porque sí es verdad, y hay que reconocerlo, yo me he convertido más en un gestor, es decir, yo de alguna forma he tenido la responsabilidad de llevar esta compañía los últimos 17 años. Y la realidad es que en los últimos 17 años a lo que me he dedicado es realmente a manejarla y a exprimirla, a hacerla eficiente, a hacerla que gane dinero en la última línea, estar muy pendiente de eso. Pero me dices, ¿tú has innovado algo? Pues yo ese gen
gallego innovador no lo tengo, porque lo que he hecho es el día a día intentar llevarlo lo mejor posible y exprimir la compañía todo lo posible. Pero mi abuelo, mi padre y mis tíos, todos innovaron en alguna cosa. ¿Algún ejemplo? Bueno, el ejemplo más último, ¿no? que es el vuelca fácil, que es un atún que somos los únicos en el mundo que somos capaces de hacerlo porque fabricamos nuestro propio envase, que tú le das la vuelta a la lata y la pastilla de atún sale entera y sola, sin tener que utilizar un tenedor para sacarla. Esto parece una tontería, pero esa innovación tan tonta de dar la vuelta y que caiga ha costado 30 millones de euros en maquinaria nueva. Porque pues, si no, la pastilla como que se queda atrapada dentro de la lata. Entonces, bueno, pues es una innovación que hemos lanzado ahora en Uruguay, hemos lanzado en todo el mundo y somos la única compañía en el mundo que somos capaces de hacerlo. Y es porque tenemos nuestro propio taller de envases. Ese punto que hablabas de la independencia, de querer hacerlo tú solo, también es muy gallego. Claro, mi abuelo que decía, bueno, a mí aquí nadie me está ayudando, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que empacar el atún? Pues me invento una máquina para empacar el atún. La máquina de empacado del atún también fue una creación. Fue una invención de mi abuelo. Todas las máquinas de empaque de atún del mundo se basan en la invención de mi abuelo. Ahora, evidentemente, con una tecnificación, con inteligencia artificial, con lo que quieras. El método es el de mi abuelo, que el mundo lo hacía con un obús de un proyectil de Guerra Civil Española. Despacio, porque no es tan obvio eso. ¿Con qué? ¿Con un obús? Sí, con los obuses que tiraban en la Guerra Civil, él los rescataba de las cunetas, de las calles. ¿Año? Año 1940, cuando terminó la guerra. Y los cortaba, entonces, claro, como el obús va haciendo así, poco a poco, va haciéndose un círculo más pequeño, él los iba cortando para hacer diferentes tipos de latas de diferentes tamaños y luego lo que es el atún, cuando lo metía como émbolo, lo cortaba con la cuerda de una guitarra. Y eso lo automatizó y todas las máquinas se basan en esto. Todas las máquinas se basan en eso. Sí, Claro. Era un genio. Yo digo, yo no he sin heredado eso, no, yo no. Y sin embargo no se dedicó a fabricar máquinas. No. Esa es una anécdota que se puede agregar complementaria, ¿no? Sí. Luego, ¿Se distrajo aquel gallego? porque no era su objetivo era ser un industrial y vender conservas de atún. Y entonces realmente él inventó la máquina y a otro vecino, que se nos salió un poco más rana que don Jesús, es el que luego, de alguna manera, patentó la idea y no le dio la parte a mi abuelo. Él había colaborado en la patente, etcétera, pero la idea efectivamente fue de mi abuelo y se la quedó y es una compañía que sigue... ¿Es una empresa aparte? Es una empresa aparte que sigue exitosa a día de hoy. Ya nos hemos perdonado los unos a los otros. Hace años ya. Bueno, acá tenemos entonces unos cuantos ejemplos de innovación y por lo tanto estamos rompiendo esa parte del estereotipo en cuanto al empresario gallego. No sé si Manuel quiere agregar algo más de su parte gallega en cuanto a innovación. En realidad, inventor no soy, nunca inventé absolutamente nada, pero sí pienso que he innovado permanentemente viendo lo que pasa, digamos, ¿entendés? Viajando mucho y viendo lo que está pasando en algún lugar, en otro lugar, ¿no? Y si yo veo que hay cosas que pasan en Europa o pasan en Francia o en España, no hay motivo para que después no funcionen acá, por ejemplo, no tenga la misma... entonces sí, yo creo que hay que innovar permanentemente. La innovación puede ser de dos maneras, ser un creativo como tu abuelo que inventó, un inventor, o si no, ser buscar ideas y aplicarlas, buscar ideas en otro lado que funcionan y aplicarlas. En mi caso, por ejemplo, ha sido más de ese lado. Pero es una enorme innovación también, saber aplicarlo. Sí. Saber ver y aplicar. Saber ver y aplicarlo. Saber ver y aplicar. José Luis, desde tu experiencia como consultor. Y bueno, desde la experiencia mía como consultor, siempre el objetivo de diferenciarte en el mercado, de creer en la gente nuestra. Nosotros dentro de la red somos ínfimos, me refiero a Uruguay. Uruguay en la red Deloitte. En la red total Deloitte, digo, es también bastante chico lo que es Uruguay dentro de lo que es América Latina, pero siempre tuvimos de alguna manera ese ADN innovador, de creación, de desarrollar productos y bueno, lo hemos logrado
de poder, de alguna manera, desde Uruguay estar creando nuevos productos que han sido comercializados, que han sido patentados por Deloitte Global y tienen base en lo que se desarrolló acá en Uruguay. Y eso realmente es algo que forma parte del ADN, en este caso, de lo que fue la vieja TEA y de lo que es el grupo humano que tenemos acá en Uruguay. Y bueno, obviamente hay un peso importante dentro de lo que es la organización nuestra de Uruguay de Genes Gallego, con lo cual eso es parte de lo que es la organización nuestra acá. No estar esperando de que te venga algo, ¿verdad?, patentado y la herramienta en Estados Unidos o en Europa, sino pensar que nosotros tenemos capacidad como para desarrollar y buscar soluciones que de alguna manera son aplicables en distintas partes del mundo. Y eso es parte de lo que ha sido el camino recorrido en estos últimos tiempos. Enrique. Yo haría Estamos ya cerrando, casi cerrando. Una reflexión final. Es muy importante esta relación de los empresarios gallegos con América Latina y particularmente con nosotros. Yo pienso que hay una dinámica particular que para nosotros nos hace mucho bien, que son esta capacidad de innovación que tienen en materia empresarial, fundamental para América Latina y particularmente para nosotros. Con todo, yo diría lo siguiente. En este país hemos luchado siempre por la apertura al comercio internacional libre. Aquí se generó la Ronda Uruguay del GATT, que dio lugar a la creación de la Asociación de Comercio Internacional. Mi impresión es que el mundo que se viene es un mundo en retroceso. Lo que podemos esperar es muchas tendencias a empezar a retroceder en todo eso, y eso implica tomar una conciencia de estar al frente de estas negociaciones. Yo creo que en el fondo el empresariado debe estar más cerca que nunca de estos procesos, porque el mundo pasa por el riesgo de ensombrecerse y pasar a una etapa donde vamos a tener retrocesos importantes en la apertura comercial y a las inversiones. Ojalá que no ocurra, pero en este momento, mi percepción personal, esa es la tendencia derivada de los conflictos políticos y militares que hay en el mundo. Entonces, el único consejo es, vamos a trabajar juntos. Los empresarios tienen que en este momento estar muy cerca de los gobiernos y los gobiernos de los empresarios para un frente común que permita administrar estas tendencias perniciosas que implican retrocesos en lo que nosotros creemos que debe ser lo correcto, que es la apertura al comercio y a la inversión. Simplemente trabajar en esa dirección, porque las cosas que vienen creo que pueden ser peligrosas. ¿Los dejó pensando? No, totalmente de acuerdo. O sea, estamos viviendo un mundo que está cambiando mucho y que está cambiando, como decía Enrique, negativamente, donde se van derivando bloques y donde de alguna forma, en función de cómo se llevan esos bloques, tiende a cerrarse y tiende de alguna manera a tratar de dar una marcha atrás a todo este mecanismo de globalización que hemos tenido en los últimos tiempos. Y obviamente que hay una alerta muy importante, ¿no? Y cómo evolucione la posición de Europa, la posición, obviamente, la situación de China, de Rusia, contra el bloque de Estados Unidos, de alguna manera va a traer cambios y que hay que estar atentos, y estoy de acuerdo con Enrique. O sea, el empresario tiene que estar cerca de esa jugada, tiene que de alguna manera no ser solamente espectador, sino que tratar de entrar a la cancha y tratar de proteger esa necesidad que existe, ¿no? Y estas asociaciones de empresarios gallegos, ¿qué importancia tienen? ¿Qué utilidad tienen? Por ejemplo, en un país como Uruguay. Existen otras asociaciones gallegas, pero son de tipo social, cultural. Una de empresarios, ¿qué aporta? ¿Qué relevancia incorpora? Sobre todo el tema de la red que significa las empresas gallegas en todo el mundo, que básicamente la parte importante está en América Latina y obviamente en Galicia. Bueno, ese ida y vuelta de alguna manera amplía el mercado de cada uno de nuestros países y obviamente también el mercado de Galicia. Creo que eso es un tema fundamental, y en estas nuevas, en este nuevo environment en el que estamos, en este nuevo entorno, seguramente tiene que ser algo que lo tomemos como una oportunidad ante estas situaciones, ¿no? O sea, de profundizarlo en función de ese cierre de globalización que seguramente de una forma u otra puede llegar a existir. Lo pregunto por Uruguay, pero lo pregunto por los otros países que tienen presencia en este encuentro también, ¿no? ¿Qué dicen ustedes sobre estas asociaciones? Bueno,
uniendo las dos cosas, porque Claro, yo porque creo que hay una relación entre Enrique las dos, tiene pero- absoluta razón. Estamos en un proceso bastante acentuado, y lo comparto, de proteccionismo. Proteccionismo con cierto sentido, con ciertas notas que pueden tener sentido, pero evidentemente que no nos llevan a nada especialmente bueno. Yo creo que motivado de alguna forma por el miedo que tenemos a algunos países del sudeste asiático que han crecido a una velocidad enorme y que, por ejemplo, en Europa vemos como nos pasan por los lados como aviones, y eso genera una reticencia general de las autoridades del empresariado en Europa, en España. Manuel, que lo conoce bien, y Enrique, que lo conoce muy bien también, yo creo que todos lo conocemos bien. Estamos ahora dándole muchas vueltas a esta independencia alimentaria que en España se ve con riesgo de no tener una independencia alimentaria, puesto que hay países que hacen las cosas en alimentación mucho más rápido, mucho mejor y mucho más barato. Entonces, esto genera tensiones, genera un proteccionismo en definitiva exacerbado, y creo que la única manera que hay de reconducir esto tiene que ver con las leyes, como si dijéramos las mismas leyes para todos iguales, ¿no? El level play field que hablamos, y bueno, creo que llevarlo a su máxima potencia tampoco tiene sentido, porque provocaría más cierre de todos, pero yo creo que hay que empezar a jugar con esos dos conceptos para precisamente poder progresar. Al final, el progreso, que es comunicación, lo que hablábamos, al final, los empresarios gallegos que estamos aquí, de lo que me voy a llevar de haber estado sentado con estas tres personas tan importantes, al final es algunas experiencias, algo que puedo probablemente aplicar a mi día a día, y yo creo que esto es lo que da el progreso en el mundo, el poder hablar. Si además tenemos una cultura común, unos orígenes comunes, pues yo creo que en el fondo nos hará entendernos mejor que con alguien con el que no tenemos nada que ver. Manuel o Enrique. Yo pienso que la idea del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur era una extraordinaria idea de integración, libre comercio. Es una zona que sería fantástico que se pueda hacer, y si todas estas asociaciones pueden ayudar a empujar, a destrabar los aspectos políticos, si bien es cierto que el mundo se está desglobalizando, para toda la región nuestra sería fantástico poder integrarnos con Europa. Culturalmente estamos súper cerca, los productos son muy complementarios, pero bueno, hay trabas de los dos lados. No creo justamente que sea Uruguay. Uruguay debe ser el país más abierto y que más ganas tiene de hacerlo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, justamente si estas asociaciones pueden ayudar, empujar a que haya una integración. Ojalá. Sí, más o menos eso, ¿no? Yo creo que sigue habiendo muchas luces amarillas, y de alguna manera esa relación, por decir algo, Estados Unidos, China, y ver qué puede pasar y qué movimientos se dan, de alguna manera va a impactar en lo que seguramente pueda hacer la Unión Europea, y de alguna manera también cómo se alineen los países nuestros. Yo creo que tiene que ir decantándose. Esta semana mismo, bueno, hubo una reunión a nivel de China y de Estados Unidos con Biden, y hay que ver cómo evoluciona eso, porque creo que eso de alguna forma puede destrabar o puede de alguna manera acrecentar esa desglobalización, o ese temer dónde pongo una fábrica, dónde abro un proveedor de insumos, etcétera, etcétera, que cambió en los últimos años respecto a confiar, ¿verdad?, para producir, para desarrollar mi industria en zonas que hoy ya no confío. Entonces creo que estos tiempos que se vienen seguramente van a ir decantando y abriendo esas luces amarillas, en transformarlas en rojas o mejorar ese amarillo más tenue hasta ponerlo en verde, ¿no? Me estaba olvidando. Faltaba una pregunta. Tengo que cumplir con lo que prometí. ¿En qué resultado de los dos posibles en Argentina vamos a tener más llegada de argentinos a Uruguay? ¿Qué pregunta? Es lo obvio. Pues, digamos, yo pienso que Uruguay tendría que levantarle un monumento a los Kirchner. Han sido los impulsores máximos del desarrollo de toda esta boom que hay hoy, han sido ellos. O sea, no hay ninguna duda.
seguir con este mismo gobierno es una catástrofe para la Argentina, es una catástrofe. O sea, no tengo ninguna duda que seguir en esta misma línea es un desastre. Pero igual, al margen, al fondo de todo, no creo que a Uruguay le convenga que a Argentina le vaya mal. No, Lo digo como una forma de decirlo, ¿no es cierto? Funcionando bien Argentina es mucho mejor para toda la región y para todos, ¿no? Al margen de que va a venir más gente, sí, va a seguir viendo más gente si gana Massa, sin duda. Lo dijo. Sí. ¿Los demás tienen algo para comentar sobre la elección argentina? Supongo que no, mejor lo dejamos ahí. Estamos en veda ahora, no se olvide. Sí, claro. Pero nosotros no somos provincia. ¿No? Así que no nos cabe la vida. Bueno, Enrique, Manuel, José Luis, gracias. Muchas gracias. Por animarse a esta charla así de esa manera. Qué gustazo de panel. Qué gran gusto, Emiliano, también tenerte aquí con nosotros, moderando esta actividad. En una de esas tantas tertulias como vos tenés, una tertulia distinta, ¿verdad, Emiliano? Absolutamente, pero en el fondo la esencia es la misma, con otro tipo de panelistas, con un tema como un tema específico como este, pero funcionó, estuvo lindo. Creo que estuvo lindo. Claro que sí, lo disfrutaste vos también. Absolutamente. Qué bueno, la verdad que eso, también un descendiente de nuestra tierra. Sí, claro, Claro que sí. Yo soy nieto de gallegos. ¿De qué parte, Emiliano? Lo conversábamos hoy en el almuerzo del mediodía. Lo curioso es que el pueblo del cual vinieron mis abuelos, del cual vino mi abuelo, mi abuelo queda muy cerca de Carballo. Es un pueblito que se llama Xornes. ¿Se llama? Xornes, con X. Xornes, muy cerca. Al punto de que, bueno, la única vez que yo fui ahí, pasé por Carballo y que me quedó localizado como era el mapa de la zona y por eso me saltó inmediatamente después cuando me tocó recabar información sobre el Grupo Calvo. Y yo digo más, la mina de wolframio a la que estabas haciendo referencia, yo no sé si hay más, pero la gran mina de wolframio que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para el blindaje porque el wolframio se utilizaba para endurecer el blindaje de los carros de combate, se explotó esa mina de wolframio cerca de Carballo durante toda la Segunda Guerra Mundial por los alemanes. Entonces, yo creo que estabas refiriéndote a Carballo, probablemente. Sí, Totalmente. Esto es Galicia, ¿verdad? De lo que hablábamos hoy. Estemos en Uruguay, en China, donde sea, acá es donde se produce el claro ejemplo de esa descendencia, ¿verdad?, de Galicia, de los emprendedores, porque también cada vez que uno estudia una carrera emprende un proyecto de vida y a veces ese proyecto de vida, y hoy decía don Enrique, mi historia es muy micro, la cantidad de empleo que se ha generado de la mano de don Enrique a través de tantas organizaciones, ¿no? También. Así que desde distintos lugares los gallegos sembrando, los asturianos, primos hermanos, como decíamos también, y sobre todo honrando a nuestra madre tierra, porque la llevamos ahí en el corazón, ¿verdad? Una pincelada más. Si van a Galicia, a esa zona de Galicia, pueden quedarse a dormir en mi casa. O mejor dicho, en la que fue la casa de mi abuelo, porque esa casa se ha vendido, en fin, pero sigue muy bien restaurada. Es una casa de piedra divina, que ahora es una posada. Bueno, pasa después. Ahora es una posada de otra gente, por supuesto. No tenemos nada que ver, pero está deliciosamente instalada. Yo todavía no me quedé allí porque cuando fui la estaban reformando. Se llama la Casa do Caseiro. Do Caseiro, mirá qué divino. Bueno, búsquenla en Instagram, es una belleza. Insisto que una hermosura poder compartir esto. Creo que todos nos hemos sentido reflejados en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestra propia historia. Y vamos a invitar, no se me vayan, porque vamos a invitar al presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos, Diego Antelo, para que se despida, les agradezca personalmente y tenga un pequeño presente también con los panelistas. Y ahora vamos a seguir con más cosas. Muchas gracias. Una obra única que es una cosa nuestra. Qué bonito.
Opa, muy lindo. La podemos mostrar, ¿eh? Sí, claro. Me consta que don Enrique, a los demás no los conozco personalmente, pero que para don Enrique este tipo de obra tiene Muchísimas mucho gracias. significado. Muchísimas Muy gracias. bien. Uy, qué bonito. Qué bonito está esto. ¿De qué se trata? Precioso. Gracias. Muchas gracias. Antes de recibir las palabras de cierre del presidente de la asociación, vamos a hacer una pequeña foto aquí con los panelistas y luego vamos a poder hacer una foto con todos, así que se van preparando porque vamos a intentar juntarlos a todos acá y que pueda haber una foto de familia general. En nombre de ellos, también el agradecimiento a todos los disertantes que también tendrán un presente, pero no queremos estirar este espacio y va el agradecimiento a cada uno de ellos, que por supuesto lo hará también personalmente el presidente. Diego, tenés la palabra para cerrar este gran encuentro. Gracias. No se vayan, que nosotros ahora nos quedamos para una foto. ¿Qué hago con esta foto, no? Después tengo que correr a alguno de la familia y poner esta foto. Nada, bueno, muchas gracias. Hemos llegado ya al cierre del encuentro de hoy. Agradecer muy sinceramente a todos los panelistas, a todos los que pasaron, a todos los disertantes. Espero que todos que nos acompañaron hayan sacado lo interesante para su familia, para sus empresas y para sus proyectos profesionales. De todos modos, la asociación, a través de nuestra secretaria podemos proveerle de información adicional si algo quedó en el tintero que no pudieron concretar en todos los ratitos que tuvimos para hablar de negocios y para conectarnos entre nosotros. Bueno, la asociación, creo que sepan, como dijimos al principio, está a entera disposición de todos los que estuvieron acá, ¿sí? Nuevamente, gracias a los patrocinadores, a las autoridades que nos acompañaron, a los organizadores, visitantes del exterior, socios, asociados y allegados. Realmente ha sido un encuentro que vamos a recordar por mucho tiempo. Muchas gracias y buenas noches.